La guerra sigue en Ucrania. Las bombas siguen cayendo, destruyendo edificios y segando vidas humanas. Los ucranianos siguen huyendo de su país. Se dice que son ya más de 12 millones los que han tenido que marcharse y están en condición de refugiados. Pero mientras tanto, algunas empresas de los países que suministran armas a Ucrania e incluso algunos de esos países están ya negociando con Rusia para poder venderles sus productos o comprarles el gas. Es como si la tragedia espantosa de la guerra poco a poco fuera dejando de ser noticia y Occidente se fuera acostumbrando, fuera asumiendo que Rusia va a ganar porque es más fuerte y que Ucrania va a perder porque es más débil. Pero, ¿qué es Occidente? Creo que esa es la gran cuestión, la cuestión de fondo. ¿Qué es Occidente? Podríamos decir claramente que Occidente no es un término geográfico, porque en ese caso, para Estados Unidos, los occidentales serían los chinos, por ejemplo. Occidente es un concepto cultural, espiritual, que se forma en Europa por la unión de tres grandes corrientes intelectuales y religiosas espirituales. El pensamiento clásico griego, Platón, Aristóteles, Sócrates, los presocráticos. La ley romana, la lex, la ley romana, y también la aportación imprescindible del judeocristianismo. Así, un país occidental o una persona occidental es aquella que asume estos tres conceptos. Es aquella que asume que la verdad es importante, que la búsqueda de la verdad es imprescindible para el ser humano. El pensamiento griego. Es aquella que asume que delante de la ley somos todos iguales, incluidos los débiles. Es aquella que asume también que el mandamiento supremo para poder ser un ser humano es el del amor, incluido el perdón, cuya manifestación insuperable la dio nuestro Señor Jesucristo con su vida, con sus enseñanzas y con su muerte redentora. ¿Es Occidente occidental? Tenemos que hacernos esta pregunta, porque si no, quizá no vamos a entender lo que está pasando en Ucrania y lo que se está debatiendo allí, entre otros sitios. ¿Es Occidente occidental? Veamos. En primer lugar, el pensamiento. Ya no se busca la verdad. En muchos sitios se ha dejado de estudiar filosofía. Ya no se busca la verdad. La libertad que se ensalza por encima de todo, sobre todo, especialmente después de la Ilustración en el siglo XVIII, la libertad se ha separado de la verdad, mientras que, según una de esas fuentes de Occidente, el cristianismo, según nuestro Señor, es la verdad la que nos hará libres. Se ha cortado con el pensamiento, y se ha cortado con el pensamiento por la introducción de ese cinismo que fue perfectamente reflejado en Pilato, ese cinismo que es el relativismo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En el debate entre nuestro Señor y Pilato en el pretorio, Jesús habla de la verdad y Pilato, un cínico, un romano, no un occidental, le contesta ¿y qué es la verdad? Y le manda a matar sabiendo que es inocente. ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de buscar la verdad? Cuando ha sustituido la libertad, esa libertad de la que tanto se jactaban los ilustrados, cuando ha sustituido la libertad por el libertinaje. ¿Es Occidente occidental cuando ha dejado de aplicar la ley? Bueno,
son leyes que se aprueban en los parlamentos, se aplican, sí, pero la ley en el sentido pleno, en el sentido completo de la palabra, tiene que aplicarse a todos. ¿Es Occidente occidental cuando los no nacidos no tienen sus derechos reconocidos y son asesinados en el vientre de sus madres y algunos de ellos troceaditos para ser vendidos y hacer negocio con sus pequeños órganos a través de los trasplantes? ¿Es Occidente occidental? ¿Tiene esas tres confluencias, que en este caso la de la ley, cuando no todos son iguales ante la ley, no solamente el no nacido, sino el descartado, el que ya no es productivo? ¿Es Occidente occidental cuando la fraternidad, es decir, aquello que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y que en su germen estaba ya contenido en el Antiguo Testamento, es occidental cuando esa fraternidad ha desaparecido tal y como es la verdadera fraternidad porque no se reconoce la existencia de un Padre común? ¿Cómo va a haber fraternidad si no hay un Padre? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no tenemos un Padre común? ¿Cómo vamos a ser hermanos si no reconocemos la existencia de un Dios que está por encima de nosotros, que nos ha creado y que nos ama? ¿Es Occidente occidental cuando esa fraternidad, cuando el amor se ha reducido a sexo y cuando se es capaz de aceptar cualquier cosa con tal de que tú puedas hacer lo que te apetece, incluso matar al inocente o cambiar el concepto básico de familia? Por eso la pregunta es si Occidente ha dejado de ser occidental y si los hombres que vivimos en ese antiguo Occidente, unión maravillosa de las tres grandes corrientes del pensamiento griego, la igualdad de todos ante la ley que aportan los romanos y luego, sobre todo, la espiritualidad judío-cristiana, ¿es Occidente occidental? Sin embargo, hay que decir que hay algún motivo de esperanza. Por ejemplo, esta semana The Wall Street Journal ha publicado un editorial sorprendente, porque en él reclamaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que está debatiendo sobre si el aborto es un derecho o no es un derecho, es decir, si el aborto es algo que tiene que ser aprobado por todos los estados de Estados Unidos porque es un derecho, o si el aborto, por el contrario, eso no lo es y tiene que quedar su legislación a mano de los distintos estados. Bueno, pues The Wall Street Journal ha dicho que el Tribunal Supremo tiene que derogar la famosa ley que permitió el aborto en Estados Unidos y dejar a los estados que sean ellos los que legislen sobre ese tema. No es un paso adelante decisivo, porque evidente lo que a mí me hubiera gustado, a muchos, es que el aborto hubiera sido prohibido. Pero es un paso adelante en tanto que se dejará de reconocer el aborto como un derecho humano. Y esto, de verdad, es un principio fundamental para salvar Occidente, para que en este Occidente antiguamente cristiano todos seamos iguales ante la ley. No nos debe de extrañar que caigan bombas. No nos debe de extrañar que los que tiran las bombas se presenten como cristianos que sean bendecidos por sus patriarcas. No nos debe de extrañar porque siendo eso algo que está muy mal y que no tiene justificación ninguna y que es escandaloso que un sector de la Iglesia bendiga ese arrojar bombas contra los inocentes, pero no nos debe extrañar que hagan eso cuando Occidente empieza a mirar para otro lado mientras Ucrania es arrasada y cuando Occidente tiene dentro el cáncer que le está minando con el relativismo, con la ideología de género, con el aborto y también con la persecución que sufren aquellas iglesias pocas, prácticamente la Iglesia Católica, que siguen diciendo que Dios tiene que estar en el primer lugar de la vida y que la libertad religiosa tiene que ser respetada. Tenemos que intentar salvar a Occidente porque es nuestra casa común y tenemos que intentar hacerlo con nuestra oración y con nuestra valentía. En realidad fue San Pablo el primer hombre occidental y fue Pilato el primero públicamente que mató a Occidente,
y los que lo salvaron fueron los mártires del Coliseo romano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.